Doy un saludo muy especial al señor Luis Gustavo Socaretti, quien nos acompaña desde Costa Rica. Él es el director de la Red de Desarrollo Internacional e Innovación en la Gestión Pública y Privada, REDIP. Tiene como formación profesional en Administración Pública, graduado de la Universidad de Costa Rica y tiene más de 30 años de experiencia también en el sector, orientado hacia la gestión de resultados, rendición de cuentas, generación de valor público, transparencia, emprendedor de cambios de la transformación en la administración pública y además es investigador y ponente en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el Instituto de Negocios y de Investigación de Finanzas y forma parte del Centro de Estudios de la Universidad de Cuyo de Mendoza, Argentina, y ha participado también en diferentes foros exponiendo las mejores prácticas en la gestión pública. Además, ha sido profesor invitado en universidades de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile y aquí en Medellín, por supuesto, ha trabajado con diversas universidades del departamento de Antioquia. Él nos va a abordar un tema denominado sesgos en la inteligencia artificial. ¿Es realmente ética la IA en la toma de las decisiones en las organizaciones, en las empresas, en los diferentes sectores? Entonces, le damos una cordial bienvenida a Luis Gustavo. Gracias por acompañarnos y estar aquí en Medellín también de forma virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me oigo? ¿Me veo? Me oigo, sí. Estamos viendo la imagen y lo escuchamos perfecto. Ok, genial. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, correcto. Ok, Aquí genial. lo estamos viendo muy bien a usted y la Eh, Esto es presentación. como televisión en vivo, entonces, como es televisión en vivo, igual. Básicamente, sí quería comentar eh, eh, dos temas que ha venido planteando tanto Marcelo como el doctor Camilo. Todo lo que es la inteligencia artificial, la parte técnica, ¿verdad? Que es una parte muy importante, ¿verdad? Que esto plantea, la inteligencia artificial viene planteando interrogantes éticas, donde tenemos que tener un rigor muy fuerte alrededor, digamos, de eso. ¿Y por qué esto, verdad? Para que la inteligencia artificial realmente sea transparente y responsable. Eh, Además, justa, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, precisamente porque la inteligencia artificial implica todos unos aspectos para la toma de decisiones éticas en un plan, en un ámbito que tiene un impacto social significativo. Entonces, una información mal diseñada, un algoritmo mal diseñado, va a implicar una decisión que va a tener un impacto sobre las personas o sobre una comunidad. Además, ya se había planteado aquí también de la privacidad de los datos, que son hasta dónde llegan esa privacidad de nuestros datos eventualmente y que la inteligencia artificial hace uso masivo de estos. El desarrollo de los algoritmos, todos sabemos cómo producen ciertas cuestiones. La caja negra, tal vez que explicaba Juan Camilo ahora, que tiene que ver con cómo se diseñan, es la interrogante que tenemos en estos procesos de gestión de lo que es la inteligencia artificial. Y además, ¿quién custodia esos datos? ¿Quién custodia esa inteligencia artificial? ¿Quién puede modificarla? ¿Quién tiene hacer acceso? Hay un ejemplo muy claro y se lo voy a poner aquí a ver para que ustedes hagan el ejercicio. Solo pongan en Google en este momento mujeres exitosas. Hágalo, hágalo. Ustedes que están ahí, hágalo en un momento. Les va a dar ya por sí un solo sesgo. La mayoría de las imágenes que son presentadas por parte de Google son mujeres blancas, caucásicas, delgadas, y se muestran como mujeres exitosas. Entonces ya de por sí ya hay un esquema que se le trata de dar, ¿cómo se llama? Un valor. Hay un sesgo importante. ¿Por qué no puede ser una persona de etnia, ¿cómo se llama? Un indígena? ¿Por qué no puede ser exitosa también? O más, ¿cómo catalogamos el éxito? ¿O cuál es el éxito? Incluso hay una imagen donde se ve una mujer delgada, rubia y con un montón de dólares en la mano. Ese es el paradigma, entonces. Hay un caso muy particular que tiene que ver con el caso de Compass en Estados Unidos, que mostró un sesgo racial para decisiones judiciales. Esto es un sistema que tiene 100 variables aproximadamente que se analizaban para determinar si a una persona le podían dar la posibilidad de que fuera, se le daba permiso para que fuera a reintegrarse a la sociedad. Y tenía implicaciones de orden racial porque se había hecho con datos que no habían sido eh,
analizados y que consecuentemente tenía sesgos importantes en lo que es la toma de decisiones, digamos, donde no se beneficiaba a las personas afroamericanas, sino más bien a las personas blancas. Eso dio problemas importantes. Eso es lo que nosotros llamaríamos aquí en Costa Rica el juez ejecutor de la pena, solo que en términos automatizados, y beneficiaba significativamente a las personas blancas. Fue un tema de debate importante y que terminó siendo un aspecto donde se utilizó la inteligencia artificial y ya demostraba por sí un sesgo importante en la toma de decisión. Entonces vemos que la inteligencia artificial tiene intersección ética en los principios éticos fundamentales, en lo que es la transparencia, la justicia y la responsabilidad. Tenemos unos desafíos éticos específicos en la privacidad del usuario y la seguridad en los sistemas para que esas decisiones sean más justas y que haya una exigencia vigilante importante alrededor de esto. ¿Cuál es ese marco ético para la implementación? Vamos a hablar un poquitito sobre eso, porque hay todo un debate alrededor, digamos, en esto, y así se planteaba, y también lo planteaba Viviana ahora en la pregunta que le hacía a Marcelo, ¿cómo vamos a legislar o cómo vamos a regular algo de lo que los legisladores no son expertos, además? Y viene un experto a dar una opinión y eventualmente si estamos siendo bien claros con esto. Además, que la tecnología siempre va más adelante, que ha crecido exponencialmente y consecuentemente la sociedad va siempre atrás en la parte de regulación. Sí tenemos que ser muy claro que esa visión de esa regulación de la inteligencia artificial va en la vedación y la evaluación social que tenemos sobre los datos que eventualmente se tienen, ¿verdad? Para resguardar la privacidad, las restricciones que se dan en biométrica, ¿verdad? Como el reconocimiento facial se vuelve ya un aspecto, digamos, fundamental en la gestión para monitorear asuntos delictivos, asuntos de posibles, ¿cómo se llama?, flujos de personas, etcétera. Además, se da también una no hay una supervisión adecuada en estos algoritmos que se generan en redes sociales. Hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos sus datos, digamos, de que muchos evitamos, y nos pasa cada rato, ¿verdad? Busque usted un mueble, inmediatamente te empiezan a aparecer información de eso, de muebles o de carros, si es que buscaste carros o etiquetes, y empieza a aparecerte información en tu red social, te mandan correos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos siendo monitoreados y esa privacidad que eventualmente antes teníamos y que no éramos reconocidos en redes sociales, entonces también cuál es la huella que estamos dejando ahí y cómo se hace uso de esa información. Hay varios datos que también quería dejarlos aquí presentes. Los hitos sobre la regulación de la inteligencia artificial en el mundo se han dado, digamos, son de reciente data. Ojo, 2023 son las medidas de inteligencia artificial regenerativa en China, que se dio en el 2023, y además que también ha sido hartamente criticado, digamos, en algunos foros, el comportamiento ético que tiene la inteligencia artificial y la regulación que eventualmente tienen en China. Se tiene también en India la ley de protección de datos personales, en Europa se dio la ley de inteligencia artificial, que ha sido una de las que más ha venido a dar elementos para que otros países y otras legislaciones puedan desarrollar alguna materia en esto, porque ellos han sido, por así decirlo, quienes empezaron a regular y vieron aspectos de esos. En Canadá, la ley de inteligencia artificial, y eso fue en 2024, vean, son fechas muy cercanas. Ley Marco de Inteligencia Artificial en Corea del Sur en el 2024. Y para seguir el tema, también en América Latina, tenemos en Perú que aprueba la Ley de Inteligencia Artificial. En Brasil está en discusión en el 2024. Tenemos también en México que está un proyecto de regulación de ética, ¿verdad? También está también los riesgos, el proyecto de ley de clasificación de riesgos de inteligencia artificial en Chile. Por ahí está también el caso de Colombia, ¿verdad? Que también tiene toda una serie de aspectos, digamos, en discusión. En Costa Rica estamos actualmente también en un proyecto de ley de regulación de los riesgos de la inteligencia artificial y también gestionando que eventualmente haya una autoridad reguladora en este tema, ¿verdad? Sobre todo también en la protección de datos y que eventualmente tenga aspectos vinculados en eso. Yo lo que me pregunto en esto es la capacidad estatal que eventualmente tenemos de realmente supervisar una actividad
que crece algorítmicamente tan grande y que nadie conoce cuál es el extracto, el contenido eventualmente del algoritmo. Ahora, ¿sí hay un contenido ideológico en la inteligencia artificial? Sí, sí lo hay porque hay una influencia de los creadores, con los valores, con las creencias y en los contextos que los desarrolladores moldean esas decisiones. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy claro. Además, también los sesgos en los datos de entrenamiento. Si esos datos no han sido analizados, no han sido, ¿cómo se llama?, filtrados y además no han sido debidamente, ¿cómo se llama?, analizados, entonces también podemos encontrar sesgos en entrenamiento que puede tener la inteligencia artificial. Y eso tiene un impacto en esa diversidad y que ayudan a identificar y corregir esos riesgos ocultos. Por eso es necesario tener una participación en este proceso. Ahora, ¿cuántas empresas están dispuestas a que haya un acceso a esos códigos fuente o a ese análisis de algoritmo? Yo no lo creo tampoco. Entonces, ¿cómo llegar y lograr a una inteligencia artificial neutral? Es algo que también tenemos que analizar desde el punto de vista ideológico de quiénes son los creadores, de dónde viene esto. Tenemos sesgos que favorecen a candidatos. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de poner su hoja de vida en este momento, como la tienen cruda, y se la digan que se la analice por inteligencia artificial para ver si usted puede utilizarlo para algún puesto. Muy probablemente a usted lo pueden llegar a descalificar simple y llanamente porque usted no puso las frases claves que eventualmente la inteligencia artificial no detecta como que son aspectos que son evaluables. ¿Y eso por qué? Porque hay una metodología diseñada por algoritmos que eventualmente filtran alguna información y que eventualmente, si es con una entrevista, una persona, una prueba psicométrica, que eventualmente puede usted tener mayor oportunidad. Pero muchas veces hay un descarte a portas, simple y llanamente, porque hay aspectos de redacción o que usted no incluyó algunos aspectos que eran importantes bajo el concepto de inteligencia artificial, que eran importantes en la evaluación. Hay un ejemplo muy claro, digamos, también en esto, y esto pasó con Amazon. Amazon desarrolló un software para contratar personal técnico, y ese personal técnico, la mayoría de las bases de datos donde fue utilizada con bases de datos donde la mayoría de esos puestos eran ocupados por hombres. Consecuentemente, se entrenó la inteligencia artificial con esas bases de datos y cuando se empezó el proceso de selección, prácticamente el sistema lo que hizo fue rechazar ¿cómo se llama? Y a las mujeres. Eso fue toda una discusión y eventualmente terminó en que Amazon terminó abandonando esa herramienta para eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mitigar esos sesgos que tienen que ver con aspectos que son éticos? Porque ya imagínense lo que es personas calificadas que sean rechazadas por inteligencia artificial cuando no hay intervención humana. Entonces, esa diversificación de datos es importante, que reflejen una gama más amplia para reducir esos sesgos, implementar algoritmos justos. ¿Quién los supervisa? Que no discrimine por género ni por raza, establecer marcos éticos también, que eso es importante, ya lo decíamos anteriormente, todo lo que es la parte de la regulación que tiene que ver con los marcos éticos que eventualmente tiene el desarrollo de la inteligencia artificial para prevenir esa discriminación. Mitigar esos riesgos es crítico para asegurar procesos justos que maximicen oportunidades y eviten discriminación. Y eso sí es importante porque sí es un impacto importante que se genera para la sociedad. Ahora, hay sesgos también que se dan en la gestión de resoluciones de eventos, ya sea por desinformación o datos sesgados, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que eso es falta de información precisa o empezamos a hacer sin suficientes datos y entonces provocan decisiones erróneas en eventos que son críticos. También tenemos impacto en las predicciones, errores de los modelos predictivos que generan consecuencias injustas, ineficaces en la gestión operativa y respuestas. Estudios de casos reveladores, análisis muestra cómo algunos han llevado una mala gestión en crisis y asignación de recursos. O sea, por ejemplo, ¿cómo estoy de tiempo? Muy bien. Muy bien, sí, va muy Bueno, bien. va muy bien, ok. Y lo otro que tiene que ver porque la asignación de malos recursos, ya sea porque se detectan personas que eventualmente pueden ser sujetos, digamos, de delictivos y eventualmente, ya sea por discriminaciones de raza, eventualmente puede propiciar
que digamos, por ejemplo, en softwares que analizan los que llaman uno zonas de calor, donde se producen acciones delictivas, eventualmente, ya sea por asuntos de género o de raza, puede provocar que eventualmente, simple y llanamente por un proceso de discriminación, implica que tenga que movilizar recursos de una forma indebida, digamos, a atender algo que ni siquiera está sucediendo. Por eso es importante tener esa importancia de esos datos diversos, datos actualizados, mejorar la precisión y la equidad de las decisiones automatizadas está vinculado en que cómo hacemos ese entrenamiento de la inteligencia artificial precisamente para garantizar que esos datos permitan decisiones justas. Y además, yo diría ahí, ¿qué intervención tiene el ser humano eventualmente en la toma de decisiones? Siempre yo pongo un ejemplo, digamos, de estos. En la película Yo Robot, donde sale Will Smith y tiene un accidente, caen una niña y él, ¿cómo se llama?, en un vehículo a un lago, a un río, y, y el robot salva a Will Smith, porque Will Smith tenía un 95% de probabilidad más alta de vivir que el 5% que tenía la niña. Entonces se hace toda una discusión, y a mí por lo menos, cuento de Isaac Asimov, ¿verdad? Y donde plantea, ya de por sí, planteaba un asunto ético alrededor, digamos, de eso. Porque si hubiera sido un ser humano, muy probablemente hubiera salvado a la niña en vez del adulto. Los sesgos de género en reconocimiento facial también son aspectos que generan también desigualdad. Algunos sistemas muestran menor precisión en identificar rostros femeninos, comparando con los masculinos, afectando la confiabilidad. Hay implicaciones de seguridad que pueden llevar a injusticias de vigilancia o vigilancia abusiva o discriminación involuntaria. Por eso a mí me llama mucho la atención esta serie, los juegos o la película, los Juegos de Calamar, ¿verdad? Donde ya hay máscaras, ¿verdad? Donde usted ya no te permiten, digamos, que usted ya se las pone para que no te identifiquen el rostro, ¿verdad? Entonces, llegaremos a este punto, llegaremos a tener que proteger nuestra identidad, ya no solo lo que ponemos en redes sociales o eventualmente nuestra huella digital, sino también nuestro rostro, ¿cómo se llama? Para evitar esas, digo yo, sentencias previas, ¿verdad? O también si no tenemos datos de entrenamiento balanceados, contribuye a replicar sesgos de género. Es importante, y vuelvo a decirlo, si no diversificamos, si no tenemos una auditoría de esos sistemas para fomentar equidad y reducir esos errores discriminatorios, vamos a tener la misma situación, que no podemos dejarle toda la inteligencia artificial donde tome decisiones que son críticas en procesos de gestión. ¿Cuáles son algunas estrategias para mitigar estos sesgos? Bueno, el tema de la transparencia, la apertura y la presentación clara de los datos es fundamental en la gestión, digamos, de estas estrategias de mitigación. Además, detectar cuáles esos son errores o inconsistencias que eventualmente se dan. Es decir, si ya sabemos que estamos teniendo aspectos de sesgos en datos, es necesario entrar y detectarlos y corregirlos para tener un proceso de mejora continua, porque esa rectificación, esa corrección nos va a permitir mejor indexar la información que estamos desarrollando alrededor de esto y determinar las auditorías éticas. Ahora, ¿quién tiene la capacidad para hacer una auditoría ética en ese sentido? Lo dejo planteado aquí, pero sí es un punto de desarrollo que eventualmente tenemos como sociedad, y yo hablo como sociedad, que eventualmente tenemos que abordar alrededor, digamos, de esto. Hay un círculo virtuoso para la ética en la inteligencia artificial. Primero, identificar esos desafíos éticos que tenemos, que es fundamental, hacer el mapeo, digamos, de cuál es la situación que tenemos alrededor, digamos, de estos. Y creo que cada país eventualmente tiene todo un desafío alrededor, digamos, de esto, porque no es un tema que, por así decirlo, podemos decir que hay recetas para cada país. Cada país, digo, que es una receta general para todo el mundo. Cada país tiene sus vulnerabilidades o eventualmente sus datos que eventualmente tiene que filtrar. Establecer esos principios éticos es fundamental y hacer colaboraciones entre las disciplinas para implementar y monitorear todo este proceso, digamos, ético y que eventualmente nos permita hacer más justa, más transparente y más equitativa esa inteligencia artificial. Esto es una responsabilidad que tenemos compartida. La ética es una tarea de todos, desarrolladores, legisladores, usuarios.
tiene que tener un enfoque también proactivo porque tenemos que anticipar y mitigar esos sesgos. Estamos viviendo, o parte de las experiencias que han habido de sesgos, precisamente es porque también se han hecho aspectos que no se han evaluado. Y ya ahora hay cierto nivel de conocimiento, pero esto es un proceso muy continuo alrededor de eso. Hay que llegar a un tema de camino hacia sostenibilidad. Construir ética de la inteligencia artificial es vital para un futuro tecnológico justo y sustentable, y por eso los próximos pasos están fundamentados en desarrollar regulación, educación, inversión, diversidad y esas auditorías continuas. Voy a cerrar con esto porque quiero dejarlo también para que me den un tiempito, digamos, eventualmente si hay alguna pregunta con este punto. Con mucha diferencia, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Es decir, hay una serie de aspectos alrededor de estos que todavía nos falta mucho que madurar como sociedad. Nos enfrentamos últimamente a dos mundos, y en el caso costarricense, que hemos venido desarrollando toda una industria alrededor, digamos, de semiconductores, donde tenemos influencia de los Estados Unidos y de China, ¿verdad? Donde regulaciones que tienen que ver con la tecnología de 5G, que viene, ¿cómo se llama?, en todo este proceso. Nada más les pongo un ejemplo. Aquí se han quitado, en Costa Rica se han quitado visas a legisladores que han estado en contra o, ¿cómo se llama?, de la tecnología de Occidente, ¿verdad? Eh, eh, como medidas de presión. Y entonces la discusión es mucho más amplia porque no se vuelve solo desde el punto de vista tecnológico, sino también de geopolítica alrededor de esto. Creo que estamos al final de una era que teníamos anteriormente, que no podríamos decir que era analógica, sino electrónica, y estamos entrando a una fase nueva que se llama la era digital, pero una era digital donde hay dos grandes operadores y que eventualmente el mundo se va a partir en dos grandes, ¿cómo se llama?, eh, interlocutores. Y a ese desafío tenemos que enfrentarlo los países con los recursos que eventualmente tenemos y habrá que legislar e invertir una serie de aspectos, no solo en tema tecnológico, sino también en recurso humano, para poder entender y leer los signos de los tiempos adecuadamente para atender esta situación. Quedo hasta aquí y quedo abierto para lo que corresponda. Muchas gracias. No, esta reflexión nos debe dejar aquí bastante cuestionados, ¿no? El estar preparados, y yo creo que entre países también hay una diferencia muy grande entre lo que entendemos como inteligencia artificial, que es mucho más allá, no es solamente, creo que lo decía también la profe Viviana, a veces se ve algo como divertido, como fácil de comprender, y cada país tiene también su potencia en el conocimiento de lo que es la inteligencia artificial y esto cómo va a transformar el futuro. Integrar la inteligencia artificial, dado pues que es una en Costa Rica. Muchas gracias. Ok, gracias, Faber. Bueno, hay varias cosas que nosotros hemos venido implementando. Digamos, antes nosotros teníamos, yo diría, un tribunal de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde las personas incluían las pruebas que nosotros denominamos para prueba para mejor resolver, por vía correo, los recibió una persona al día siguiente o durante el día y manualmente se incorporaba en el expediente. Eso pues cambió alrededor, digamos, del año pasado, donde implementamos por medio de inteligencia artificial, la persona que se valida con firma digital, es una firma digital que tiene una serie de características certificadas para ingresar, le permite ver el expediente de forma multiusuario, además que al incluir la prueba para mejor resolver, en formatos de PDF, la inteligencia artificial le devuelve automáticamente y le indica, ¿cómo se llama?, cuáles son la cantidad de folios que ingresó, se lo devuelve, digamos, el recibido correspondiente bajo un concepto de seguridad documental, donde se le firma también con un sello digital, que garantiza la calidad documental del mismo y la seguridad respectiva, y se lo responde. Eso lo puede hacer en 24 horas, 7 días a la semana. Y por otra parte, estamos en un proceso, digamos, de
de lo que nosotros denominamos la parte de planeación, de lo que es el chatbot inteligente, donde vamos a instaurar un chatbot, o ¿cómo se llama? O una inteligencia artificial, donde se pregunte, el usuario pueda preguntar abiertamente a, a toda la información que hay en el sitio web nuestro, y que la inteligencia artificial busque y le responda. Sin embargo, también estamos proponiendo también que tenga un proceso de intervención humana, digamos, en el caso que se necesite asistencia al respecto. ¿Eso qué es? Simple y llanamente lo que estamos haciendo es humanizar, digamos, lo que es la tecnología, y tenerle todos los procesos, digamos, de gestión orientados hacia el usuario, y garantizar no solo un tema de legitimidad, sino también de rendición de cuentas, de accesibilidad, y que la gente conozca cuáles son los recursos que estamos invirtiendo, que están orientados directamente hacia el usuario. Entonces nosotros lo hemos venido haciendo, pues esto ha sido un proceso de inversión que hemos tenido desde 2018, perdón, que terminamos aquí el edificio nuestro, y construimos nuestro data center, etcétera, y que hemos tenido todo un proceso, digamos, de desarrollo alrededor, digamos, de estas aplicaciones, bajo un concepto de madurez, que poco a poco hemos venido fortaleciendo. Sí es una inversión, pero actualmente nosotros no utilizamos nada de papel de hace aproximadamente más de 3, 4 años, y eso nos ha permitido reducir unos costos y mejorar lo que es la atención hacia los usuarios. Así que bueno, que este es el proceso de transformación que hemos tenido en el Tribunal Registral y saludos, Faber, siempre un abrazo a Luis. a mi querida Colombia, y especialmente a Medellín. Muchas gracias, Melissa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué buena realmente hacia esa transformación digital, y gracias por contarnos también la experiencia que vives en la empresa. Bueno, no vi por aquí más preguntitas en el chat, ya saben que las pueden formular. Estás cordialmente invitado para que sigas conectado aquí, porque todos los temas son de pertinencia y que por supuesto hacen parte de ese ámbito de conocimiento que ustedes trabajan. Mil gracias y un abrazo desde Medellín, Colombia, para ti. Muchas gracias.